Recuerda que tú y yo tenemos una invitación cada martes para juntos sanar heridas. No te lo puedes perder. Cada martes voy a tener un invitado diferente en donde vamos a tratar distintos temas para juntos seguir sanando heridas. ¡Ánimo! Dios te bendice. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle el día de hoy, nuevamente grabando un video de este podcast en esta segunda temporada de lo que es Sanando Heridas con Amigos. Obviamente que desde las instalaciones de la Mariscada de Rishi, donde usted puede venir a disfrutar los mariscos más frescos de la ciudad, un ambiente 100% familiar. Los nuevos platillos que ha sacado la Mariscada de Rishi están al 100%. Y el día de hoy, como martes a martes, no podemos esperar menos, una excelente invitada. Ya también invitarles a que sigan el capítulo de Lucy Rubio, ya está disponible también ahí en las plataformas de YouTube. Y el día de hoy pues tenemos una invitada que ha hecho mucho, no solamente por la región de Cuauhtémoc, sino también por pues prácticamente todo el estado. Ella nos podrá compartir un poco de su vida, un poco de todo su trabajo. Y el día de hoy en Sanando Heridas con Amigos, el podcast, nos acompaña nada más y nada menos que Adriana Ruiz. Encantado, pásele, Adriana, siéntese. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Principalmente quiero agradecerle su tiempo, la oportunidad que nos brinda de poder compartir y conocer quién es Adriana Ruiz. Entonces, pues preséntese, Adriana. No, pues muchas gracias. Pues soy Adriana Ruiz, soy de aquí de Cuauhtémoc, y además enamorada de Cuauhtémoc, totalmente, manzanera de corazón, y yo lo digo mucho, aunque de repente hay conflicto ahí en mi casa, pero yo sigo siendo manzanera de corazón. Soy comunicóloga. Estoy estudiando una maestría ya por terminarla, gracias a Dios, y actualmente directora general del CECITECH. Ok, Adriana, ¿hijos, Adriana? ¿Familia? ¿Cómo se conforma? Tengo dos hijos, uno de 23 y uno de 20. Okay. Ya están grandes, ya no quieren a mami enseguida de ellos. El mayor incluso ya no vive con nosotros, él es deportista y pues está buscando alcanzar su sueño. Okay. No es el deporte que ninguna mamá hubiera elegido. Pelea artes marciales mixtas. ¡Ah, su madre! Exacto, es profesional ya en eso. Entonces él pues se fue para poder lograr su sueño. Y aunque como mamá pues de repente duele que no estén enseguida los hijos, la verdad es que yo les enseñé a perseguir los sueños y a buscar y hacer todo para lograrlos. Entonces el mayor está haciendo eso, el menor también. El menor es músico. Entonces, ¡vamos! Fíjate la versatilidad. El menor es músico, está estudiando la licenciatura en Derecho. Próximamente va a entrar y a combinar ahora la licenciatura en música. Y le gustan mucho los idiomas, habla español, inglés, francés, está estudiando chino mandarín y muchas majaderías. Dijo uno que sabe dos idiomas, español y tarugano más. Exacto. Entonces, esos son mis hijos. Y voy a cumplir casi 25 años de casada. Okay. este año. 25. 25 años de casada. ¡Ah, su madre! ¿Quién es ese sacrosanto ¿quién es varón? Ese hombre que ha aguantado 25 años, se llama Rodrigo Maldonado. Vamos, hasta familia. Pedro Maldonado también, vamos. Sí, no, por eso es un santo, un sacrosanto varón. Santo. No, la verdad es que yo sigo muy enamorada de mi esposo, porque además le digo mucho que sí es muy paciente y sí es un hombre además muy inteligente, porque yo soy muy inquieta. Siempre estoy buscando qué hacer, siempre estoy buscando a dónde y demás, y él ha sido siempre mi apoyo, siempre mi respaldo, el que más me echa porras y el que más me ayuda en todo lo que puede. Entonces yo le agradezco mucho estos 25 años y espero que sean muchos más, que me siga aguantando más. Y él detrás de la pantalla diciendo, no, ya, señor, apiádate de mí, ya, déjame. Adriana,
papás viven, papás, ¿de dónde son originarios? sí, mis papás, gracias a Dios, están con nosotros y están Okay. muy bien, afortunadamente. Mi mamá es originaria de aquí de Cuauhtémoc, de Ejido Progreso, no de aquí de la cabecera, sino de Ejido Progreso. Mis abuelos también. Mi papá es originario de Chihuahua. Okay. Y ellos tienen casi 40 años con un negocio que es muy conocido, muy famoso aquí en Cuauhtémoc, si puedo decir. Échale. Son los famosos señores de Rodan. Es una tienda de ropa En el centro, para hombre. en el Ajá, centro, ¿verdad? exacto. Ahí enseguida de que la segunda, me parece, Es en la segunda en Allende y Segunda, Allende y Segunda, exactamente. Sí, sí conozco a su papá. ¿Ya ves? Entonces, pues soy hija de los señores de Rodan y al final, pues soy hija de comerciantes, que es algo muy común y muy normal aquí en Cuauhtémoc. Hay muchas familias que salen adelante del negocio familiar. Claro. Es un negocio pequeño, pero es un negocio que nos permitió crecer y sobre todo tener escuela. A mi hermana y a mí, tengo una hermana. Y mi papá siempre nos decía, yo no les voy a dejar herencia, para que ni piensen que por qué se van a pelear, o sea, ustedes no van a tener ese problema. Decía, yo lo único que les puedo dejar son sus estudios. Entonces, pues teníamos que echarle ganas y teníamos que sacar bien la carrera para que mi papá se sintiera orgulloso y pues es lo que hemos hecho. Mi hermana tiene 2 carreras, entonces sí somos estudiosas. Son de hermanos, nada más usted y su hermana. Nada más mi hermana y yo, pero la historia de Rodan es muy interesante porque es un negocio que compraron mi mamá, mi papá, la hermana de mi mamá y mi tío, el esposo de ella. Entonces, son ellos 4 socios desde el inicio de Rodan. Y hemos crecido juntos, vivido juntos. Entonces, mis tíos tienen 2 hijos hombres, Lalo Chavira y David Chavira, y pues nosotros 2 mujeres. Entonces, cuando me preguntan cuántos hermanos tengo, yo la verdad es que siempre digo que 3, porque es mi hermana y mis 2 primos que son como hermanos. Crecimos literalmente juntos, o sea, vivimos las 2 familias, nos tocó vivir en la misma casa, hechos bola, como se podía, y entonces pues nuestras vacaciones de niños fueron juntos, incluso Lalo es de la misma edad que yo, él nació en mayo, yo nací en septiembre, pero del mismo año, entonces pues crecimos juntos, las mismas escuelas, las mismas amistades, pues para mí son mis hermanos. Ok. ¿Cómo es el inicio o qué recuerdos tiene Adriana de su niñez? Tuve una niñez muy feliz, tuve una infancia muy feliz, con mi familia que siempre estuvo, nunca nos faltó nada, no somos una familia de lujos, pero puedo decir que nunca añoramos algo, teníamos lo que necesitábamos para disfrutar la infancia. Mi hermana y yo siempre muy pegadas, muy juntas, mis primos también, entonces fue una infancia muy feliz. Podríamos decir con carencias, yo creo que no, sino sin lujos, por decirlo así, pero la verdad es que lo disfrutábamos mucho y desde muy chiquita me tocó ayudarle a mis papás en la tienda. Sí, nos dejaban a mi hermana y a mí desde chiquitas cuando ellos tenían que salir o así, nos quedábamos mi hermana y yo, y hace poquito les contaba la anécdota de que a mí me gustaba mucho atender en la tienda y de verdad que me sabía los precios y dónde estaban las camisas y los pantalones. Y llegaban pues los señores y yo les decía sus órdenes, porque así me enseñaron, ¿no? Y a mí no me hacían caso, se iban con los adultos y a mí me daba mucho coraje. Yo decía, es que yo sí les sabría vender, pero no me hacían caso, pues era una niña, o sea, hoy como adulto lo entiendo, pero en ese entonces me enojaba mucho. Entonces, pues me tocó crecer también cuidando la tienda y también cuando mis papás, cuando estábamos de vacaciones, pues no tenían dónde dejarnos. Entonces me acuerdo mucho que nos llevaban a la Guay. Desde las 8 de la mañana estábamos en la Guay, nos echaban lonche, los 4, y ahí nos pasábamos todo el día hasta las 8 de la noche que cerraban la tienda, mis papás iban por nosotros. La Guay, yo no he escuchado, pero no sé exactamente cómo es o cómo funcionaba. Pero la Guay era como tipo, o es actualmente, como un centro de actividades. Sí, mira, en ese entonces había
durante el día había diferentes clases, o sea, por ejemplo, había clases de jazz, había clases de fútbol, había clases de natación, durante el día iban haciendo diferentes clases, sí, había canchas de frontón, había un mini golf, entonces pues entrábamos a 1 o 2 clases y ya el resto pues ahí andábamos, nada más pues a pasar el día, pero al final como estábamos juntos pues nos la pasábamos padre y duramos todo el día ahí. Entonces sí, muy entretenido. Ok, formación escolar, ¿aquí en Cuauhtémoc o...? Aquí en Cuauhtémoc estudié la primaria en la Ford, estuve en la Ford y luego estuve en la secundaria, que en aquel entonces le decíamos La Salle, el Instituto Cristóbal Colón, con la maestra Dalma. Y aquí voy a presumir, ni modo voy a presumir, Yo salí con mención honorífica del primer lugar de promedio de toda la generación del Cristóbal Colón. Y hace poquito un amigo me mandaba mensaje y me decía, salir de Condalma con mención honorífica, eso sí es doble reconocimiento, porque era muy exigente. Y luego hice la preparatoria en el Instituto Tecnológico Cuauhtémoc, que era conocido como el Tequito. Ahí estudié la prepa y luego ya me fui a Chihuahua a estudiar la Universidad Interamericana del Norte, estudié Ciencias de la Comunicación. Entonces, para que más o menos se dé idea o se vaya dando hacia dónde va su perfil, no solamente académico, sino también su trabajo personal, es grillera, lo tenemos que decir, es grillera, si le gustan los medios, le gusta la grilla. Entonces, ahorita precisamente como se lo comenté, hablaba con Jessie es compañera o excompañera de educación. Así es, de primaria y secundaria. Y lo primero que resaltó fue exactamente eso, muy estudiosa y muy aplicada. Sí, es que a Jessie le tocó mi etapa de cuando era muy estudiosa y muy aplicada. Ya en prepa, pues ya me la pasé más padre, voy a decirlo así. Seguí siendo, nunca batallé con la escuela, debo decir, siempre tuve buenas calificaciones, nunca reprobé nada. Pero ya en prepa era, vamos a decir, le dedicaba menos tiempo a la escuela y ya salía más con amigos, me la pasaba padre y demás. Pero a Jessie le tocó, pues sí, en primaria yo era muy seria, en secundaria ya un poquito más y ya en prepa ya no le tocó a Jessie. Cuando dicen en preparatoria, ¿qué números manejábamos, Adriana? A ver, en preparatoria, 8, 9, 10. Siempre fui niña de 9 y 10. Siempre fui de 9 y 10 y la verdad es que nunca se me complicó, incluso cálculo me gustaba mucho, todo lo que tenía que ver con matemáticas me gustaba mucho, pero no me quería dedicar a nada que tuviera que ver con las matemáticas. Mi mamá me decía, es que eres muy buena en eso, pues sí, le decía, pero no quiero dedicarme a eso. No me gusta. Entonces, no se me da. No, sí se me daba, te digo, no batallaba, pero no era lo que me quería dedicar. Muy bien, pues como siempre les digo, cada invitado que está aquí en el programa Sanando Heridas con Amigos, el podcast, tiene mucha historia que contar, tiene mucho que decir y obviamente que un programa de 1 hora pues no nos alcanza, Adriana, para poder conocer a la Adriana mujer, a la Adriana trabajadora, a la Adriana profesionista. Entonces tratamos siempre de que esto sea lo más resumido, lo más importante de la vida. Vamos a terminar este primer bloque que conocimos un poquito la persona, la historia de Adriana, porque obviamente que hay mucho que platicar de ti, Adriana, en lo profesional, en lo personal, en lo que has hecho, y vamos a tomarnos un pequeño descanso, agradeciendo nuevamente a la Mariscada de Rishi, porque vean, nos atiende a cuerpo de rey, lo que se pida, lo que se ocupe y lo que necesite, aquí están. Estamos ubicados exactamente en la calle 10 de Mayo y Aldama, para que venga con toda su familia a disfrutar los ricos mariscos. Adriana, cerramos este primer capítulo y te voy a hacer una pregunta. ¿La función pública, la política, te gusta? Sí, ya me gustó. Ok, con eso regresamos. Se trata mucho el hacer esto de
descansos, podemos decirlo así, Adriana, porque podemos tocar temas más naturales, hablarlos más al 100%, compartir cosas. Y pues como lo dije, ya escucharon que le gusta mucho la grilla, que es comunicóloga, que estudió ciencias de la comunicación. En lo laboral, Adriana, actualmente, ¿a qué te dedicas y cuál ha sido ese currículum que traes en lo laboral? En lo laboral, mira, voy a empezar desde chiquita, nada más para decirte, yo cuando estaba chiquita me decían que sí, que quería ser de grande, y yo siempre dije que quería salir en la tele. Vamos. Yo no sabía cómo, pero yo quería salir en la tele. Entonces, ya cuando estudió ciencias de la comunicación, y tuve además la fortuna de trabajar, uno de mis primeros trabajos fue con un periodista muy reconocido, Federico Guevara, que fue además corresponsal de guerra. Okay. Y todas sus historias eran, pues, para mí muy impactantes, y con él aprendí muchísimo y me enamoré del periodismo. Entonces ya me fui encauzando un poquito más hacia las noticias. Y entré a trabajar, entré a hacer las prácticas profesionales, todavía estando en la escuela. Yo estaba en el turno matutino y me tuve que ir al turno vespertino para poder entrar a Televisa. Entré a hacer las prácticas y literalmente era cargar cables, o sea, desde lo más básico, y luego me fueron dando más oportunidades. Ya después coordinaba las entrevistas del programa de revista. Okay. Después fui editora en noticieros, y luego ya me dieron oportunidad de ser reportera de guardia, nada más en las tardes, y luego ya reportera, y llegué a conducir el noticiero matutino de Televisa. Estuve al frente del noticiero como 6 años, me parece. Pero cuando me dan la oportunidad de ser ya la conductora, tenía que tomar la decisión, era o conducir el noticiero o seguir reporteando. O sea, no se podían las dos. No se podían las dos. Entonces yo les decía, es que una conductora de noticias pues trae más el feeling si anda en la calle y reportea, pero en ese entonces me dijeron que no, y elegí pues estar al frente del noticiero. Tuve oportunidad de producir también un programa que se llamaba La Fuerza de la Voz, ahí en Televisa. Desde ahí un poquito ya más grillo el programa, desde ahí empezó, y pues me encantaba criticar a los políticos y criticar a los gobiernos, era lo que más me gustaba. Y en ese entonces también hubo la oportunidad, fue cuando Radio Fórmula se independiza, por decirlo así, y entonces me dan la oportunidad de conducir un noticiero también en radio. Se reían mucho porque al principio, cuando empecé a conducir en radio, pues yo volteaba al frente, o sea, aunque no había cámara, yo de todos modos volteaba al frente y se reían de mí. Y me preguntaban, ¿qué te gusta más, tele o radio? Y al principio yo decía, no, es que la tele para mí es lo máximo. Pero luego fui aprendiendo cómo en el radio hay más libertad y además te exige más. Tienes que transmitir mucho a través de la voz. De la voz. Entonces totalmente. Te exige más y con más libertad. Y bueno, pues me enamoré de la radio también. Luego me dieron oportunidades fui la directora general de Radio Fórmula, Chihuahua. Y además corresponsal. Entonces yo era corresponsal del noticiero de Joaquín López Dóriga, de Denise Merker, de Paula Rojas, de Carlos Loret. Ahí por lo bajito, dirían. Así nomás para que se dé un pinche tiente cómo estaba la cosa. A mí me da mucha risa cuando escucha a la gente, porque a veces que es muy común que digan, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y entonces a mí me da mucha risa porque yo sí lo decía de verdad. O sea, ese sí fue mi trabajo. Yo sí decía, hasta aquí mi reporte. Ahí no era verdad, en serio. Entonces, con Guillermo Ochoa también estuve. ¿Qué? Entonces, pues para mí era cumplir mi sueño. Y con Radio Fórmula, cuando me dejan a cargo de la estación, pues fue un reto muy grande, porque en realidad no es lo mismo trabajar para un medio que dirigir un medio. O sea, ahí ya te exige mucho más trabajo, y fue un reto muy grande, pero al final toda la programación era programación nacional. Nosotros nada más transmitíamos lo nacional y hacíamos los 2 noticieros locales. Entonces fue un reto grande, pero después vino uno más grande porque vieron el trabajo que hacía en Radio Fórmula y me ofrecen la gerencia general del grupo Audiorama. Audiorama es un grupo
Radiorama a nivel nacional era de 2 familias. Entonces ya los dueños, por decir así, empiezan como que a separarse y los hijos empiezan como, yo digo que a dividir sus canicas. Y entonces aquí en Chihuahua, Radiorama tenía 7 estaciones y le tocan 3 a Audiorama. Y entonces ahí es donde me invitan a ser la gerente, pero ahí ya eran 3 estaciones, una grupera, una romántica y una juvenil. Eran musicales. Y era toda la programación, las 24 horas, tenía que estar yo al pendiente de la programación musical. Y pues fue un reto enorme. Yo realmente aprendí muchísimo el tiempo que estuve en Audiorama. Y pues me la pasé muy padre también. Y luego después estuve en imagen, también conduciendo un noticiero. Entonces, pues ha sido un caminar bastante amplio en los medios. En los medios. Así es. Y después pusimos un medio de comunicación, mi esposo y yo, que se llamaba adrianaruiz.com.mx. ¿Por qué decidimos ponerle mi nombre? En aquel entonces, Carlos Loret sacó su periódico que era carlosloret.com. Entonces yo decía, bueno, pues yo en chiquito, aquí en Chihuahua, yo estaba en ese entonces al frente del noticiero de Televisa, al frente del noticiero de Radio Fórmula, y fue cuando empezó Facebook a tomar mucha fuerza. Entonces a mí me desesperaba mucho escuchar a la gente que decía, es que en Facebook dijeron, y en Facebook me salió. Yo decía, pero es que no se preocupan por verificar la información. Que sea fuente oficial. Exacto. y veredigna, como dicen. Entonces yo dije, bueno, mi nombre era reconocido, pues vamos a llevar las noticias con un nombre que tiene esa credibilidad a Facebook. Entonces eso fue lo que hicimos con el periódico. Y bueno, pues ese ha sido más o menos el camino que tuve en medios de comunicación, que fue hasta el 2019 más o menos. Y ahí es cuando viene la primera invitación a trabajar en gobierno. Me invitaron a trabajar en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, en el área de comunicación. Fue una decisión muy difícil, sobre todo para una mujer, mamá de un hijo de 17 y otro de 14. Y yo me tenía que ir a México sola. No me podía llevar a la familia. Entonces platiqué con ellos y los 3 dijeron, bueno, pues es que es una decisión muy importante, es una oportunidad muy grande. Un paso en la vida. Que no podemos dejar pasar. Y bueno, pues me fui a trabajar a la Ciudad de México. Estuve ya trabajando, en aquel entonces era el secretario de Educación Esteban Moctezuma. Y me tocó escribirle pues muchos discursos, muchos guiones de videos, hacía investigaciones especiales. Fue un trabajo también muy interesante estar cerquita de un secretario de Estado, pues es un aprendizaje tremendo. Y me tocó el último discurso que le escribí estando en la Ciudad de México, fue el que dio el 13 de marzo del 2020, que fue cuando sale a una rueda de prensa el secretario y anuncia que se van a adelantar las vacaciones de Semana Santa, pero que terminando vacaciones todos regresábamos a la normalidad, porque había una cosa que se llamaba COVID. No sabíamos lo que venía. Entonces ese discurso donde dice terminando vacaciones regresamos, yo lo escribí. Te digo, no sabíamos lo que venía después y todo lo que vivimos y tan difícil que fue para tanta gente el tema del COVID. Y ya me regreso y ya trabajé a distancia durante todo ese año. Todo el periodo del COVID. Hasta marzo del 2021. En el 2021, la entonces candidata a gobernadora, hoy gobernadora, Maru Campos, me invita a trabajar primero en su precampaña, luego en su campaña y luego en el gobierno. En el gobierno estuve en la coordinación de comunicación social, estuve a cargo de la coordinación durante todo un año. Y también yo hoy lo digo, ha sido un año maravilloso. Pasamos muchas cosas, muchas crisis, muchas situaciones difíciles, pero el aprendizaje que me dejó ese año, pues no lo cambias por nada. Realmente ver, y a mí me gusta decirlo así porque realmente lo creo, aprendí de la mejor. O sea, la gobernadora es una persona muy sensible, una persona que a pesar de estar en situaciones bien complicadas, siempre se está preocupando por los demás, siempre está buscando que los demás estén bien y de tomar decisiones
al lado de expertos, siempre se rodea de expertos y siempre busca tener las diferentes opiniones para tomar una decisión. Entonces, aprendí mucho ese año. Y luego ya me invita a la dirección general del CECITECH, y ahí es donde me terminé de enamorar del servicio público. O sea, aprender que una decisión tuya puede cambiar incluso el futuro de una familia o de una comunidad completa, el entorno de una persona, es la satisfacción más grande, ver realmente, y yo lo veo con los jóvenes, soy apasionada de los jóvenes y de cómo trabajar por ellos, y lo veo en sus ojos. Les digo que me gusta mucho ir a las graduaciones porque se ve esa ilusión, alegría, ese orgullo, total. Entonces es muy bonito, y ahí es donde ya me encantó el servicio público. Y exactamente es como lo dice, para hacer las cosas, Adriana, y hacerlas bien, te tiene que gustar y te tienes que enamorar de lo que haces. Yo, por ejemplo, le digo, tengo poco de conocer su carrera, de conocer a su persona, y la veo muy movida, muy metida siempre exactamente con eso, con la cercanía. ¿Por qué? Porque tienes que, a lo mejor, aunque servimos a las personas, usted dentro de lo que es la dirección de CECITECH, nosotros con la fundación, pues al final de cuentas la misión es la misma. Así es. Beneficiar, ayudar y apoyar. Entonces, la verdad, qué padre que se tenga o que traiga usted esa idea de querer servir, de querer motivar, de querer apoyar a los jóvenes, porque incluso la semana pasada, me parece que fue, me salió un video de el CECITECH de Santa Isabel, me parece que ¿sí? Es. Me parece que yo no soy de comentar videos ni andar metiéndome mucho en esas ondas, pero me salió el video y pues nosotros en algún tiempo movimos o vendimos grupos. Okay. Entonces tengo el gusto de conocer a las agrupaciones tanto como en Cuauhtémoc como en Chihuahua, otras a nivel nacional, y lo vi y los Indomables, de los Temibles y los Vendavales. Y lo comenté, para darles los comentarios y los likes, y la primera acción que hice fue mandarle mensaje a doña Mona de los Vendavales, oiga, por acá la andan buscando, así que vaya y repórtese. Y me gustó mucho su comentario, a ver, mis niños, aquí estoy, aquí estoy presente, si la arman, si lo cumplen y si llegan, de una o de otra manera le hacemos, claro, pero lo cumplimos. Exacto, no, es que aparte, la verdad es que yo, y así les digo a mis niños, y les digo, no se enojen, ya están grandes, no importa, de todos modos les digo a mis niños, sí, y ahí pues, y aparte me encantan las redes sociales, entonces dije, esto está muy interesante, pues luego seguimos a los Vendavales y a los Temibles, los etiquetamos, y se logró bien rápido. Bien rápido, sí, una o 2 horas, a lo mucho fue que se hizo todo y rebasó lo que estaban pidiendo dentro del video. Adriana, normalmente viene gente que se dedica al mismo ramo que yo, y pues conectamos mucho en esa cuestión porque pues sabemos las necesidades de la gente, sabemos cómo trabajamos, pero así lo tengo que decir, una de mis mayores pasiones también son los medios de comunicación. Y también es un amor que se nace, Adriana. Sí. Se nace totalmente con ese don del poder transmitir, como bien lo dice usted, el ser locutor, no cualquiera lo logra. Exacto. Y no cualquiera puede decirse soy locutor. Así ¿Por qué? Porque al ser locutor, tu única herramienta es tu voz. Así es. Y si no logras conectar por medio de tu voz con la audiencia, te jodiste. Así es. Igual con los medios que son visuales. A lo mejor hay gente que es visual y viral, pues porque, así lo tenemos que decir, es carita. Está guapo, está guapa, y likes a lo güey. Pero también habemos gente que no estamos tan, lo digo de manera personal, no por ella, pero que no estamos tan agraciados y tenemos que buscarle. Sí,
pero se logra. Al final, como tú lo dices, es transmitir, es realmente poder hacer que quien te esté viendo, quien te esté escuchando, entienda no solamente en el razonamiento, sino en el sentimiento, lo que está pasando. De repente a mí me pasó con algunas noticias, recuerdo mucho, me tocó dar en radio la noticia cuando en Chihuahua pasó lo del Aeroshow. La Monster Truck, ahí andaba de metiche yo. Fíjate, una tragedia tremenda. Y también debo decirlo, soy una persona muy exigente conmigo misma y soy perfeccionista, pero esa vez se me quebró la voz. Fue una tragedia muy fuerte. Entonces, terminó el noticiero y yo terminé diciendo, es que esto no le puede pasar a un conductor de noticias, al final yo nada más estoy dando la noticia, no me tengo que involucrar. Y por el contrario, recibí muchos comentarios buenos de ese noticiero porque me decían eso, o sea, no te deshumaniza, el ser el conductor, tanto en tele como en radio, no te deshumaniza, y esto es algo que nos está doliendo a muchas personas. Entonces, el que se haya quebrado la voz significa también cómo pues a ti te duele, pero también transmites lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que aprendí mucho en esa exigencia propia, de esa ocasión aprendí mucho, porque creo que realmente eso es transmitir. Y a mí me gusta hoy mucho lo de las redes sociales, pero sí debo decir que sí me preocupa que de pronto en redes sociales no hay la misma exigencia de profesionalismo. No hay la misma responsabilidad. Los medios sí te exigen ser muy responsable. Cuando vas a estar al frente de un programa, tienes que ser muy responsable de saber lo que estás diciendo, los consejos que les das a los jóvenes o lo que hablas. Y en redes sociales hay mucha libertad, y de pronto por eso los jóvenes tienen acceso a muchas cosas que quizá no tendrían que estar viendo, que no tendrían que estar escuchando, porque no hay esa exigencia del medio. Sí, no, y por eso te encuentras de repente con bueno, ni con respeto, pero de repente te encuentras a cada güey que tiene 20,000, 30,000 likes y ves su contenido y dices tú, no mames. O sea, no, y deja tú, dices, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, totalmente. Ajá. Entonces, yo creo, y así lo he sentido siempre, lo bonito de los medios de comunicación, de los micrófonos, de la radio, es que te hacen sacar mucho los sentimientos. Uh-huh. No sé si a ti te pasa o solamente soy yo, pero yo soy muy emocional, soy muy sentimental. Ajá. Entonces, eso yo no lo experimentaba o no me había tocado vivirlo hasta que me empecé a meter en redes. Ajá. ¿Por qué? Porque yo era más resecón, pero las redes sociales, los medios, pues me han llevado a eso, al entender que tengo sentimientos y que los tengo que expresar en el debido momento. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me critican mucho, no sé si a usted le pasó, cuando a mí me toca hacer un anuncio o dar una información formal, mi voz se cambia. Claro. Y en automático, Adriana, no es como que lo programo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, me sale un pinche bozarrón que César Débora me la viene guando. Y la raza me da carrilla y les digo, es que ya no lo hago consciente, porque los medios me han llevado a tener esa versatilidad, por así decirlo, en cuestión de la voz. Entonces, es bien padre, Adriana, platicar con gente que le sabe también a lo de las redes sociales, pero pues no es la idea llegar tanto a eso. En la cuestión pública, en la política, voy a hacer una pregunta que a lo mejor ya se le hicieron, pero yo tenía un chingo de ganas de hacerse esa pregunta. ¿Va Adriana Ruiz rumbo al 2027? Pues mira, y yo tengo que contestar con ciertas reservas, porque no son los tiempos todavía, entonces se debe tener mucho cuidado, pero a mí me gusta mucho decirlo así. Yo crecí aquí y Cuauhtémoc nos dio mucho, aunque ha sido una familia de mucho esfuerzo y de ir a trabajar todos los días para llevar el sustento. Realmente no somos una familia de mucho lujo, y todo eso nos lo dio Cuauhtémoc. Entonces yo creo que estoy obligada a regresarle a Cuauhtémoc un poquito de lo mucho que me ha dado.
y sí me gustaría poder hacerlo, sí me gustaría poder, soy una mujer que me gusta mucho hacer que las cosas sucedan y eso es lo que quiero, regresarle a Cuauhtémoc y poder detonar mucho el potencial que tiene, porque yo estoy convencidísima de que Cuauhtémoc puede llegar a otro nivel completamente. Totalmente, o sea, estamos hablando que somos que el tercer municipio más importante del estado, hablando de los 67 municipios que somos, y la verdad es que Cuauhtémoc tiene para crecer, tiene para dar mucho, porque lo tenemos todo, Adriana, lo tenemos todo. Entonces, yo siempre en cuestión de política lo he dicho, no lo han hecho porque no han querido, así de sencillo, y la verdad es que yo ahorita se lo dije, se lo vuelvo a repetir, la verdad creo yo que es un buen momento, no solamente para Adriana Ruiz dentro de la política, sino también para el municipio. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser mujer, Adriana, no solamente en las adversidades que a lo mejor le han tocado, pero sobre todo en las adversidades que le van a tocar, porque esto apenas es el primer madrazo, por así decirlo. Así es. Vienen más madrazos y vienen cosas más canijas, pero sin duda alguna el municipio actualmente lo que necesita es la sensibilidad de una mujer, el amor y el cariño de una mamá. ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc, lo tenemos que decir con todas sus palabras, Cuauhtémoc está herido, Cuauhtémoc se está desangrando. ¿Por qué? Por falta de seguridad, por falta de actividades en rescatar a nuestros jóvenes, en rescatar a nuestros niños. Yo hacía la reflexión precisamente la semana pasada, Adriana. ¿Cuántos niños no vemos en los cruceros? Y fue un tema que llevamos a jode y a jode y a jode desde años. Gracias a Dios ya lo atendieron y ya lo voltearon a ver. Pero siento yo que una mujer actualmente como presidenta del municipio de Cuauhtémoc le va a hacer mucho bien a la sociedad. Es que, sabes que creo que durante mucho tiempo, y hablo de décadas, la política se separó de los sentimientos y se separó de esa parte de sensibilidad, y yo creo que no tiene que estar peleado uno con la otra, y las cosas se tienen que hacer con el corazón y las cosas se tienen que hacer con esa convicción de ayudar y de mejorar la vida. Yo hablo mucho de los jóvenes porque de verdad creo que tenemos que hoy, estamos obligados los adultos a trabajar por los jóvenes. Ahorita decías tú que Cuauhtémoc está herido. Cuauhtémoc es el primer lugar en suicidios en el estado. Entonces, si no estamos viendo ese tema, si no estamos viendo las heridas que traen nuestros jóvenes, si no los abrazamos, si no los acompañamos, no vamos a poder cambiar las cosas. Pero también creo que es un tema de equipo. Es un tema que no le podemos dejar al gobierno nada más, lo tenemos que trabajar juntos, escuelas, padres de familia, gobiernos, los mismos jóvenes, las asociaciones son civiles, fundamentales. Realmente. El trabajo que hacen las asociaciones es fundamental, son más brazos para el gobierno para poder alcanzar a más. Y si no vemos esa parte sensible y si no escuchamos qué es lo que nos están gritando los jóvenes, entonces no vamos a hacer nada. Entonces yo creo que sí, la política se tiene que ver también desde el lado sensible y poder escuchar y, insisto, y trabajar por nuestros muchachos. A lo mejor hoy nos toca sembrar una semillita que quizá no nos toquen ver los resultados, pero que nunca se está más lejos que antes de dar el primer paso. Entonces hay que trabajar por ellos. Totalmente, yo creo que a Cuauhtémoc le hace falta eso, un gobierno que tenga puertas abiertas, Adriana, que tenga puertas abiertas y que deje los reflectores. Así es. Que deje los reflectores, que deje el protagonismo. Y ojo, no estoy diciendo nombres ni colores, pero yo sé que les va a caer el pinche saco a uno que otro, porque ya también ahí nos están mandando mensajes por un comentario que hicimos. Pero yo siempre he dicho que los gobiernos tienen que ser humanistas y tienen que trabajar con todos. Sí. ¿Por qué? Porque yo como asociación civil, yo siempre lo he notado, el gobierno o los gobiernos tienen un celo de decir, no, si no lo hago yo, no te voy a dejar.
Exacto. que tú lo hagas. Ajá. O si lo hiciste tú y ahora estoy yo, esto lo quito, desecho todo lo que se hizo y vuelvo a empezar. O sea, es una estupidez con todas las palabras. Sí. Entonces, la verdad es que te felicito por eso, Adriana, te lo vuelvo a reconocer, esa intención, esa visión que tienes, sobre todo de rescatar a los jóvenes, porque por ahí dicen los jóvenes son el futuro de México. No, no es cierto, son el presente, presente y son a los que tenemos que rescatar y con los que tenemos que trabajar. Y generarles oportunidades. A mí se me hace importantísimo pensar y trabajar en ese sentido, porque de pronto pues queremos, como se dice, darles el pescado. Y lo mejor es enseñarles a pescar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, buscar que los jóvenes tengan las habilidades en el CECITEC, que es educación técnica, lo decimos así, que tengan las habilidades para el trabajo, para integrarse al mercado laboral, pero también para la vida. Necesitan tener las habilidades para la vida, para poder enfrentarse, y yo se los digo mucho a los jóvenes, la vida no está fácil, y se los digo, ahorita en prepa se la están pasando muy padre, afuera no está tan padre, se van a topar con muchos obstáculos, se van a topar con muchos nos, se van a topar con muchas cosas que no están tan padres. Lo padre es que ustedes tengan esas habilidades para saber enfrentarlo y superarlo. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer con los jóvenes, generarles esos espacios, esas oportunidades, esa visión y ese propósito de vida. Totalmente, y le digo, nos pudiéramos ir con este tema de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, del gobierno, 2-3 horas y vamos a seguir teniendo mucho que decir, no solamente porque nos gusta la grilla, sino porque andamos y conocemos y sabemos las necesidades de la gente, pero pues lamentablemente ya nos pasamos por mucho de la primera. Oye, siempre les digo, es que a mí me ponen una cámara y un micrófono, ¿no? Y ahora me tienen que callar. Sí, no, o sea, así estoy yo, o sea, yo todo, por más que lo trato de programar, no puedo. Entonces, pues ahí está un poquito ya de la experiencia laboral, ya también dentro de esta misma plática, pues ya conocimos también la parte sensible, las intenciones que tiene Adriana, no solamente trabajando como encargada de los CECITEC en el estado, que orgullosamente lo tengo que decir, soy vikingo y feliz y contento. Saludos a todos los docentes que les tengo ya identificados y ellos saben que les tengo cariño y se los he expresado a cada uno de ellos. Entonces pues vamos a tomar un pequeño descanso ya para la última parte, que es donde nos ponemos un poquito más sensibles y hablamos un poquito más de nuestra visión hacia un futuro. Entonces, ánimo, ya regresamos. Les digo, son descansos de 5 o 10 minutos, pero nos estamos tardando 15 o 20 minutos porque es más, Adriana, usted y yo en vez del podcast deberíamos ir a tomarnos un café, a comer para poder charlar todo sobre lo que traemos en nuestro ronco pecho. Así es. Y ya para la parte final, algo que tenemos que decirlo y siempre se los pregunto, ¿cómo ven desde los ojos, cómo ve Adriana Ruiz a la juventud actual? Porque trabaja con jóvenes. Sí, porque hemos identificado y trabajado mucho en eso. Fíjate que sí veo de pronto que a los jóvenes les falta un propósito de vida. De pronto, te platicaba ahorita, tuvimos hace poquito un evento que se llama Extraordinario, donde trabajamos mucho esa parte de sanar. Y empezaba el evento y estaban como 1000 jóvenes. Y yo les preguntaba, ¿quién de ustedes hoy se levantó y dijo, hoy va a ser un día extraordinario? Si 20 levantaron la mano, de verdad, son muchos. Y en cambio les digo, ¿quién de ustedes se levantó y dijo, qué hueva, otra vez? Todos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho, porque cuando tienes un propósito en la vida, te levantas con ganas de hacerlo, luchas por tus sueños, luchas por lo que quieres, y si eso implica disciplina, si eso implica control de tus emociones, si eso implica esforzarte más, si eso implica quedarte más tarde, si eso implica quedarte en un taller en la escuela o buscar dónde me puedes seguir capacitando,
todo lo que implique lo haces porque quieres conseguir ese sueño. Y te lo decía al principio, por ejemplo, con mis hijos que a lo mejor no están conmigo o han estado tiempo fuera, como mamá me duele y claro que quisiera tenerlos enseguida de mí, pero mientras yo vea que tienen un propósito y que están buscando alcanzar ese sueño, yo creo que eso es lo principal. Entonces veo así a las juventudes desganadas, a estas juventudes que de pronto quieren tener las cosas muy rápido, muy fácil, sin tanto esfuerzo. Y creo que tenemos que seguir trabajando mucho por eso. Tenemos que, lo digo siempre, hacer equipo. Tenemos que hacer equipo y no podemos soltarlos, sino buscarles esas formas de encontrar ese propósito. Ya sea en el deporte, ya sea en el arte, ya sea en más preparación, en donde sea, pero buscar ese propósito, porque eso es lo que mueve a un ser humano y eso es lo que mueve al final a un entorno y una comunidad. Totalmente de acuerdo. Inculcarles, como bien dice, inculcarles el amor a algo. Sí. Que se apasionen, que hagan las cosas verdaderamente porque les gusta. Uh-huh. Y ahorita, lamentablemente, la juventud, como bien lo dice, no tienen una ilusión de algo, Adriana. Uh-huh. No hay algo que un joven pueda decir, yo estoy enamorado de esto y por eso lo hago. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando entra la pasión, es exactamente donde hacen las cosas, tengas o no tengas ganas. Así ¿por qué? Porque ya sabes que tienes el compromiso, que tienes la responsabilidad, que lo tienes que realizar. Uh-huh. Entonces, la verdad es que, vuelvo a decirlo, felicidades por todo el crecimiento que está iniciando dentro de los CECITESH, porque pues tengo el gusto de conocer el proyecto de CECITESH desde que yo estaba estudiando. Entonces he visto ese crecimiento que se ha hecho y obviamente que no solamente se hace porque a Adriana Ruiz se le ocurrió. No, claro que no. Hay todo un análisis, hay toda una preparación, porque se incluye a lo mejor al gobierno, se incluye industrias privadas, exacto, se incluye a la sociedad civil en general y la verdad es que muchas felicidades por eso. Gracias. Y esperemos que así como CECITESH Cuauhtémoc está impulsando a los jóvenes, no solamente aquí, sino en todo el estado, uh-huh, pues siga dando esos profesionistas que Cuauhtémoc necesita para seguir creciendo. ¿Qué podría Adriana Ruiz actualmente decirle a la Adriana Ruiz de hace 14 años, 15 años, cuando tenía 15? Ay, muchas gracias, eso ya me gustó. ¿Qué podría decirle? La verdad es que yo a esa Adriana le diría que vale la pena, que no se detenga y que siga porque realmente vale la pena. La verdad es que he sido una mujer que siempre ha luchado por lo que quiere, que siempre ha buscado conseguir sus sueños y que se ha esforzado y precisamente eso. Justamente hace unos días me salía en Facebook un recuerdo de una nota que me hicieron en el Heraldo, una entrevista que me hicieron y ahí yo hablaba de que la base de todo es la pasión que le pones a lo que haces, ahorita que lo mencionabas. La voy a compartir en Facebook para que vean, esa nota me la hicieron hace, me parece que 14 años. Entonces, es eso, es ponerle pasión a lo que haces, es buscar ese propósito y ese sueño y luchar por él y que nadie te diga que no. O sea, lograr ser la conductora titular del noticiero de Televisa fue en un boom de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Todo el mundo quería hacer comunicación, todo el mundo egresado y había muy pocos espacios. No fue sencillo, te decía, empecé cargando cables y tuve la paciencia y el esmero y la pasión para esperar y llegar a mi momento y lograrlo. Entonces, pues es eso, nada más esforzarte y ponerle toda tu pasión a lo que haces para que salga cada vez mejor. Muy bien, pues ese es el mensaje que Adriana Ruiz le dedica a la niña, a la adolescente de 14, 15 años, pero también viene otra parte que es muy difícil. Uh-huh. Si el día de mañana uh-huh, usted ya no estuviera, uh-huh, y se transmitiera un mensaje, ¿cuál mensaje quisiera dejar como su epitafio, le podemos decir? Ay, caray, nunca me han preguntado eso.
y está difícil, ¿eh? ¿Cuál mensaje? Bueno, sí me gustaría que se hablara de esta parte del esfuerzo y del trabajo que se hizo. No sé, como epitafio, pues creo que sería eso, una mujer que le puso toda la pasión a lo que le tocó hacer en cada momento. Creo que sería eso. ¿Usted siente que todo lo que ha hecho ha sido con esfuerzo? Todo lo que he hecho ha sido con esfuerzo y debo decirte una cosa, nadie me ha regalado nada. Nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado a base de trabajo, de esfuerzo y de demostrar. Las mujeres que nos vean lo saben, porque a las mujeres nos toca demostrar doble. Siempre totalmente. Nos toca hacer un doble esfuerzo para poder demostrar. En algún tiempo, por ejemplo, yo decía, gente que estaba en un cargo muy similar al mío o igual que el mío en algún otro lugar, que eran hombres, pues no tenían que demostrar nada, o sea, simplemente eran los directores de Radio Fórmula en algún estado y ya. Y como mujer teníamos que demostrar por qué éramos las directoras y que no se pensara que nos habían regalado. Entonces, sí nos toca demostrar muchas veces más allá de lo que es. Y bueno, pues al final de eso se trata y así es como se ganan las cosas. Por eso a mi niña le diría eso, vale la pena porque ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero me siento muy satisfecha. Soy muy exigente y no sé si decir satisfecha, pero sí contenta con lo que se ha logrado hasta ahora, pero todavía tengo mucho que hacer y mucho que dar y mucho que servir. Primeramente Dios. Adriana, nosotros a lo largo de 10 años hemos formado una fundación, una asociación que se dedica exactamente a eso, a trabajar, a velar por los cuidados, no solamente sociales, sino también existenciales y emocionales. Y cuando iniciamos esta segunda temporada, en la primera siempre era así de, vamos a investigar al invitado a ver qué lo hace llorar, para regalarle eso y hacerlo emotivo, pero era un santo desmadre. ¿Por qué? Porque tenías que investigar, oye, ¿y a fulanito qué le gusta? No, pues una foto de su tatarabuela y de dónde madre voy a sacar yo esa foto. Más sin embargo, en esta segunda temporada, así lo puedo decir con toda humildad y agradecimiento, hemos logrado colocar una marca, hemos logrado colocar un símbolo que, como puede ver, pues es un elefante. ¿Por qué? Porque el elefante tiene cualidades que como ser humano las deberíamos de tener. Orejas grandes para aprender a escuchar, piel áspera para aguantar el calor, los golpes de la vida, piernas pesadas y fuertes para dejar huella, y una huella que no se borra. Entonces quiero hacerle este pequeño detalle. Es un gesto pues muy sencillito, pero tiene un significado muy fuerte para un servidor, para la gente que colabora con nosotros, que es pues exactamente eso, un pequeño elefante. Y con esto, a los invitados de esta segunda temporada, pues les queremos dar la bienvenida a esta manada, que se dedica a trabajar, a esta manada que está hecha de gente como usted, que es fuerte, que ve por los suyos, que ve por su sociedad. Y pues nomás, Adriana. Déjame, además, no me investigaste y posiblemente muy pocas personas te sabrían decir esto que te voy a decir. El elefante es mi animal favorito, por todo lo que acabas de describir. O sea, sí, de verdad casi me sacan las lágrimas. Si le preguntas a mi esposo, él sabe y siempre me regala elefantitos así para las pulseras. Entonces quedó perfecto, de verdad es mi animal favorito y te lo agradezco muchísimo y me vas a ver con él, vas a ver. Gracias, esa es la idea. Y le repito, el hacer este tipo de ejercicios no solamente es conocer a la persona fuera de la formalidad, como se lo dije, sino el conocer la historia, porque al final de cuentas, una persona que se dedica a servir, que se dedica a ayudar, tiene una historia atrás, y es una historia que muchas de las veces es fuerte, que muchas de las veces es pesada, pero gracias a esa historia es que hace lo que en la actualidad se dedica,
servir y ayudar. Adriana, quiero agradecerle nuevamente su tiempo, su espacio, el que nos haya compartido un poquito de lo mucho que es Adriana Ruiz, y pues no me queda más que agradecerle y despídase. No, pues agradecerte a ti por este espacio, por este hermoso regalo, de verdad que me lo llevo en el corazón, y agradecerle mucho a la gente que nos regaló su tiempo para escucharnos y para conocernos, decirles que hoy yo estoy en una etapa de escuchar, eso es lo que estoy haciendo, escuchar a la gente, escuchar las necesidades, y pues seguimos haciéndolo. Entonces a través de Facebook ahí me pueden mandar mensajitos, estoy como Adriana Ruiz, me encuentran fácil, y me tardo en contestar, ya eres testigo. Ya lo iba a decir, pero contesté. claro. Pero contesté. Entonces me tardo en contestar, pero sí, los mensajes de Facebook los leo yo, no me los lee nadie. Entonces esa es la idea, escuchar realmente a la gente. Así que bienvenidos todos los mensajes de todo lo que tengan que platicar. Ahí está, pues, amigos y amigas, ya conocieron un poquito de Adriana Ruiz. Invitarlos a que nos siga martes a martes en este proyecto llamado Sanando Heridas con Amigos, el podcast, agradeciendo nuevamente a la Mariscada de Rishi por las atenciones, por siempre estar dispuestos y conectados junto con nosotros para servir a nuestra ciudad, servir a nuestra gente. No se le olvide, martes a martes, un invitado diferente. El día de hoy, Adriana Ruiz. Así que ya lo sabe, nos vemos el próximo martes para juntos seguir sanando heridas. ¡Ánimo! Dios le bendice.